Vamos a empezar con nuestras definiciones del teorema de Pitágoras. Entonces, acá aparece teorema de Pitágoras y hay algo que nosotros tenemos que saber. El teorema de Pitágoras es exclusivo para triángulos rectángulos. Este triángulo que está acá es llamado triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene la característica de que internamente posee un ángulo de 90 grados. Entonces, solo el triángulo rectángulo posee ángulo de 90 grados. Si nosotros llegamos a observar un triángulo diferente a este, entonces no se le puede aplicar teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque estamos indicando que es exclusivo para triángulo rectángulo. Y resulta que no importa en qué posición esté el triángulo. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, el triángulo podría estar en esta posición y el ángulo de 90 grados está en esta esquina. ¿Por qué? Porque podemos ver claramente que ahí es donde están los dos rectas. Puedo tener el triángulo en esta posición y el ángulo de 90 grados se encuentra aquí. O podríamos tener, por ejemplo, un triángulo rectángulo en esta posición y el ángulo de 90 grados se encuentra en esta esquina. Podría estar en la otra dirección. Por ejemplo, podría estar aquí. Y el ángulo de 90 grados está en esta esquina. Entonces, se utiliza este pequeño cuadro para indicar que ahí existe el ángulo de 90 grados. O el triángulo rectángulo podría estar también en esta posición. Y aquí observar que en esta parte es donde existe el ángulo de 90 grados. Entonces, como les digo, el teorema de Pitágoras es exclusivamente para triángulos rectángulos. Si nosotros llegamos a ver un triángulo diferente, por ejemplo, si yo veo un triángulo de este tipo, yo sé que aquí no hay 90 grados, aquí tampoco, ni aquí tampoco. Entonces, aquí no se puede aplicar teorema de Pitágoras. ¿Qué pasa si yo veo y si yo tengo un triángulo de esta forma? Veamos. Yo sé que aquí no hay 90 grados, aquí hay más de 90 grados y aquí no hay 90 grados. Entonces, este tampoco es un triángulo rectángulo. Entonces, no se le puede aplicar teorema de Pitágoras. El triángulo rectángulo, dos de su lado son completamente rectos y ahí se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, solo para ese tipo de triángulo se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, veamos acá los conceptos. Y me dice lo siguiente. El teorema de Pitágoras es exclusivo para triángulos rectángulos, exactamente como lo acabo de mencionar. Y luego dice, el teorema se define como, y dice acá, este es el teorema, y este nosotros nos lo vamos a aprender como que fuera un poema. ¿Por qué? Porque no quiero que se olviden de este teorema. El teorema dice lo siguiente, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Qué significa eso? ¿O a qué se refiere eso? Veámoslo de la siguiente manera. Resulta que si yo dibujo un triángulo rectángulo, puedo ver que aquí estos dos lados son completamente rectos. Aquí existe el ángulo de 90 grados. Al lado más largo de un triángulo rectángulo, a este se le conoce como hipotenusa. Y a los otros dos lados se les conoce como cateto. Este es un cateto y este es otro cateto. Por eso es que me dice el teorema de Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y por eso es que acá nosotros tenemos dos catetos. Y nosotros, para poder representar a cada uno de estos lados del triángulo, podemos asignarle letras o variables. Y puedo asignarle la letra o la variable que yo quiera. Por ejemplo, si yo quiero que mi hipotenusa esté representada con una P,
que este cateto esté representado, por ejemplo, con una F y que este otro cateto esté representado, por ejemplo, con una S. Entonces, ¿quién es la hipotenusa? Es P. ¿Y quiénes son los catetos? F y S. ¿Y qué dice el teorema de Pitágoras? Me dice, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Entonces, voy a decir lo siguiente. Aquí, vean, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados . Ahí estamos. Nuevamente, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Eso es lo que me dice a mí el teorema de Pitágoras. Entonces, nosotros utilizamos letras para poder representar a cada uno de los lados de un triángulo rectángulo. Si nosotros nos vamos a nuestra guía y observamos el triángulo rectángulo que nosotros tenemos ahí, vamos a poder visualizar lo siguiente. Prestemos atención. Voy a ampliar este triángulo. Y aquí puedo observar que el lado más largo, que es la hipotenusa, está representado con una A. Y los otros dos lados están representados con B y C. Este es un cateto y acá está el otro cateto. Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Dice la hipotenusa al cuadrado. Entonces tendría A elevado al cuadrado. Y es lo que yo tengo en la parte derecha. Voy a moverme hacia la parte derecha y tengo aquí. Observen. Dice hipotenusa al cuadrado. Entonces sería A elevado al cuadrado. ¿A qué es igual? A la suma de los cuadrados de los dos catetos, que en este caso serían B y C. Y yo tendría B y C. Entonces, nosotros podemos nombrar a la hipotenusa y a los catetos con cualquier variable del alfabeto, desde la A hasta la Z. Y en el ejemplo anterior, yo puse P, puse S y puse F. Y acá en este ejemplo tiene A, B y C. Entonces, ¿qué letras usemos? No importa. Lo que importa es que nosotros sepamos identificar quién es la hipotenusa y quiénes son los catetos. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Muy bien. ¿Los demás vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Excelente. Entonces, veámoslo de esta manera. Dice, estas variables son arbitrarias. ¿Qué significa eso? Exactamente lo que acabo de mencionar, que puede ser cualquiera. Dice, no necesariamente deben ser estas tres variables. Y con el otro ejemplo, vimos que podemos colocar la variable que nosotros queramos. Pero algunas veces se va a ser importante poder utilizar las siguientes fórmulas, ya que cuando nosotros tenemos un triángulo, no siempre nos van a dar a nosotros los tres lados. A veces me puede faltar la hipotenusa o a veces me puede faltar alguno de los dos catetos. Entonces, si yo quiero encontrar una hipotenusa, aquí me dice que puedo utilizar esta fórmula de acá. Dice que la hipotenusa la voy a encontrar ¿cómo? Sacándole raíz cuadrada a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Y puse aquí cateto 1 y cateto 2 para poder identificar que en el triángulo hay dos catetos. Pero si yo quiero encontrar una hipotenusa, entonces agarro los catetos, los elevo al cuadrado, sumo los resultados y le saco raíz cuadrada. Entonces, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Lo voy a poner aquí. Si observamos este triángulo, puedo ver que la hipotenusa está representada con una letra Y. Y los dos catetos están representados con 4 y 3.
Si yo quiero encontrar cuánto vale la hipotenusa, entonces me dice que la hipotenusa, que en este caso y, va a ser igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de los dos catetos elevado al cuadrado. Entonces sería 4 y el otro es el 3 y los dos tienen que estar elevados al cuadrado. Y al mismo tiempo vamos a sumar estos valores. Entonces yo digo, 4 elevado al cuadrado es multiplicar 2 veces 4 y 4 por 4 me da 16. Luego más 3 elevado al cuadrado, eso me da 9, porque multiplico 2 veces 3 y 3 por 3 me da 9. Y este resultado nosotros tenemos que sumarlo y después sacarle raíz cuadrada. 16 más 9, eso me da a mí 25. Y a este resultado yo tengo que sacarle la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. O sea que yo puedo decir que la hipotenusa para este triángulo rectángulo tiene un valor de 5. Hemos encontrado. Con eso hemos encontrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende el procedimiento? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Si nos vamos al lado derecho, aquí vamos a poder ver el procedimiento. Vean, aquí exactamente el mismo procedimiento que yo coloqué es lo que nosotros tenemos. Entonces, por esa razón, cuando nosotros queramos encontrar una hipotenusa, vamos a decir que vamos a elevar al cuadrado los dos catetos, sumamos y después sacamos una raíz cuadrada. Pero si lo que me hace falta a mí no es la hipotenusa, sino que lo que me falta a mí es un cateto, entonces para eso yo coloqué otra fórmula. Y dice lo siguiente, que cateto 1 siempre va a ser el cateto que me hace falta. Entonces dice que tengo que sacar la raíz cuadrada de la hipotenusa elevado al cuadrado menos el cateto 2 elevado al cuadrado. Y como dije acá, aquí dice que siendo cateto 1, el cateto desconocido. Entonces, el cateto 1 siempre va a ser el que yo no conozca. Entonces, vamos ahora al siguiente ejemplo. Me voy a ir al ejemplo que está en la parte de abajo. Observemos esta situación. Veamos aquí. En este triángulo, yo puedo ver que aquí están los dos lados rectos, entonces es un triángulo rectángulo. Puedo ver que el lado más grande, este vale 15, esta es mi hipotenusa. Este lado de aquí vale 10, este es un cateto, y este otro lado no lo conozco. Entonces, este lado que no conozco, este va a ser el cateto 1, y el que sí conozco va a ser el cateto 2. Entonces, cateto 1 siempre va a ser el cateto que yo no conozca en el triángulo. Si me voy al triángulo que tengo en la parte de abajo, aquí tengo esta parte, veamos este triángulo, puedo ver que el lado más largo es la hipotenusa y los otros dos son catetos. Este de aquí y este de aquí, los dos son catetos. Pero este cateto no se conoce. Entonces, este que no se conoce va a ser el cateto 1. Y este que sí se conoce va a ser el cateto 2. Eso es lo que nosotros vamos a decir siempre. Y después, aplicamos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Vamos al inciso B y decimos, si yo quiero encontrar un cateto, entonces voy a decir que ese cateto X va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, que en este caso sería 15 elevado al cuadrado. Y a eso le voy a restar el otro cateto que sí se conoce, que en este caso sería el cateto 2 elevado al cuadrado, que en este caso sería 10 elevado al cuadrado. Entonces, ahora voy a decir 15 al cuadrado es 15 por 15 y sería 15 por 15 me da 225.
menos 10 al cuadrado, que me daría 2 veces 100 y 10, perdón, 2 veces 10 y 10 por 10 me da 100. Entonces ahora yo tengo que sacar la resta de estos dos valores. Y si a 225 yo le resto 100, entonces el resultado va a ser 125. Entonces a 125 yo tendría que sacarle su raíz cuadrada. Y recordemos que para este caso nosotros sí podemos utilizar calculadora. Entonces vamos a tomar nuestra calculadora y en ella nosotros vamos a sacar la raíz cuadrada de 125. Y la raíz cuadrada de 125 para este caso es 11.18. Entonces voy a colocar aquí 11.18. Entonces voy a poner acá X, voy a poner X, y aquí al final voy a poner X. Entonces, ahora podemos decir que el cateto X que me hace falta tiene una medida de 11.18. Y algo muy importante es que si estoy buscando un cateto, me tengo que asegurar de que el cateto siempre sea más pequeño que la hipotenusa, porque hace un momento dijimos que la hipotenusa siempre es el lado más grande. Y si un cateto llega a ser más grande que la hipotenusa, entonces nuestro procedimiento es incorrecto. ¿Por qué? Porque un cateto nunca puede ser más grande que la hipotenusa. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entendió este problema? Sí, se entiende, profe. Muy bien. Excelente. Entonces, si nosotros nos vamos al procedimiento en la parte derecha, aquí podemos observar exactamente la misma situación. Vean, 15 al cuadrado menos 10 al cuadrado, 225 menos 100, 125 y 11.18. Entonces, lo único que nosotros vamos a hacer siempre es aplicar estas fórmulas. Uso esta si me hace falta una hipotenusa y utilizo este si me hace falta un cateto. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Si nosotros nos vamos a la parte del ejemplo número 3. Veamos el ejemplo número 3. Puedo observar que aquí está el lado más largo. Este es la hipotenusa. Y aquí están los otros dos lados, que estos son los catetos. Cualquiera puede ser cateto 1 y cualquiera puede ser cateto 2. Porque al final, ustedes saben que el teorema de Pitágoras va a sumar. Y nosotros sabemos que 5 más 3, aquí, 5 más 3, es exactamente lo mismo que 3 más 5. Entonces no importa cuál sea cateto 1 y cuál sea cateto 2. Si alguien coloca primero el 20 y después el 14, es lo mismo que alguien coloque primero el 14 y después el 20. ¿Por qué? Porque se elevan al cuadrado y después se suman. Entonces la suma no importa el orden de los elementos. Entonces ustedes tengan cuidado, bueno, no cuidado, sino tengan presente de que no importa quién sea cateto 1 y quién sea cateto 2. Entonces, para este ejemplo, como podemos observar, lo que nos hace falta a nosotros es la hipotenusa, que es el lado más largo. ¿Cómo dijimos que encontramos la hipotenusa? Decimos lo siguiente, la hipotenusa está representado con una X. ¿A qué va a ser igual a X? Va a ser igual a la raíz cuadrada de los dos catetos elevado al cuadrado. Sería 20 más 14. Y estos dos tienen que estar elevados al cuadrado. Entonces voy a decir 20 al cuadrado, eso me da a mí 400. Como dije, esto lo podemos hacer con la calculadora. 20 al cuadrado o 20 por 20. Y luego tengo también 14 al cuadrado o 14 por 14, que eso me da 196. Si nosotros observamos, pues este es el valor al cual yo le tengo que sacar raíz cuadrada. Entonces, ahora voy a sumar 400 más 196. Y mi resultado, en este caso, sería 596. Voy a poner aquí 596. Y a 596 nosotros tenemos que sacarle la raíz
cuadrada. Y si sacamos la raíz cuadrada de 596, nuestro resultado va a ser, vamos a ver, voy a poner aquí, raíz cuadrada de 596. Nuestro resultado es 9.79. Ah, perdón, lo puse mal. Vamos a ver aquí, 596. Ahí estamos. Lo había escrito mal. Bueno, entonces, la raíz cuadrada de 596 me da 24.41, usando solo dos decimales. 24.41. O sea que el valor de la hipotenusa que yo estoy buscando es de 24.41. Y como en este caso estoy buscando una hipotenusa, me puedo dar cuenta que efectivamente la hipotenusa sí puede ser más grande que los dos catetos. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entendió este ejemplo? Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Si nosotros vemos el procedimiento a la par, pues aquí podemos ver exactamente ese procedimiento. Bien, entonces a esto es a lo que nosotros le llamamos teorema de Pitágoras. Y nosotros pues en la primera actividad podemos observar acá, dice, por el teorema de Pitágoras encuentre el lado restante de los triángulos. Yo puedo ver aquí este primer triángulo. Me dan una hipotenusa, me dan un cateto y me falta un cateto. Si me voy al otro triángulo que está aquí, en este puedo ver que me dan la hipotenusa, me dan un cateto y me falta un cateto. Si me voy a este, en este tercero puedo ver que me dan los dos catetos, pero me hace falta la hipotenusa. Entonces, utilizando las fórmulas que nosotros hemos visto, ustedes van a resolver esta actividad número 2, que es el teorema de Pitágoras. Y como dije, también hay videos en esta parte para que ustedes se puedan apoyar con los temas. Primero vean el video, después leen la información y luego vamos a la actividad. Así que yo voy a dejar esta clase hasta aquí. Aquí vamos a terminar y el próximo día de clases, pues nosotros vamos a estar viendo algún otro tema. Así que detengo mi grabación.